No quiero que la muerte de Fidel me desdibuje los recuerdos. A 4 generaciones de su familia, el autor del libro Nómadas de la Noche nos trae una crónica escrita con el sello de un hijo de la Revolución Cubana. Rubén Cortés deja entrever a una Cuba que fue propiedad de un comandante en jefe que obligó a los cubanos a vivir sin libertad de pensamiento, de movimiento, a cambio de salud, comida y educación. Él escribe esta crónica horas después de que empezó a circular la noticia de la muerte de Fidel Castro. Hoy está con nosotros el autor de esta obra, un periodista que nos hablará de los recuerdos de esa isla del Caribe que no se pueden desvanecer, dejar en el pasado y en el olvido. Gracias, Rubén, por estar en este desafío para hablar de tu libro. Y la pregunta que te quiero hacer es, este libro empieza con la frase, no quiero que la muerte de Fidel Castro desdibuje mis recuerdos. Y el libro se llama Los Nómadas de la Noche. ¿Te refieres a esa noche que todavía no te deja dormir? Sí, es una noche que no acaba para los cubanos, sobre todo para los cubanos de mi generación. Paula, yo nací en el año 64, la revolución triunfa en el 59, digamos que soy un hijo de la revolución cubana y emigro cuando tengo 30, así que toda una vida, toda mi formación, buena o mala, pues es en la Cuba esa de Fidel Castro. Yo creo que buena porque me enseñó algo muy valioso, me enseñó esa etapa en Cuba, haber nacido, haberme criado en Cuba, a valorar la libertad, porque la libertad yo creo que solo la valoras cuando no la has tenido. Y la libertad obviamente en la isla no existía porque fue como un cambio, ¿no? Les dio salud, les dio educación, les dio comida a cambio de la libertad, porque él hablaba de que su sistema era el perfecto. Claro, te hipoteca, sí, el libro justamente mira que eres muy buena lectora, el libro arranca así, de hecho. El libro arranca, la editorial acá pone en la cuarta de forros, dice, no quiero que la muerte de Fidel Castro me desdibuje los recuerdos. A 4 generaciones de mi familia, el gobierno de Fidel Castro le señaló dónde trabajar y qué estudiar, a cuál hospital ir, qué programas de televisión ver y qué emisiones de radio escuchar, qué libros leer, en qué clínica nacer y en cuál funeraria ser despedidos. Es como vivir en una jaula de oro. Bueno, no precisamente de oro. Bueno, no de oro, pero sí de, o sea, como que él le daba a entender al mundo que era... Claro, una jaula a la que no le puedes negar realmente que sí a todos los cubanos, o sea, todos los cubanos tuvieron acceso a la salud, a cambio de la libertad, pero sí tuvieron acceso. Mientras hubo una buena época, mientras el bloque socialista, el bloque comunista, la Unión Soviética pudieron mantener al sistema cubano, pues el sistema cubano dedicó muchísimos recursos a que sus hijos pues tuvieran educación, por lo menos que fueran a la escuela, que fueran, digamos en sentido coloquial, leídos y escribidos. Claro. y que tuvieran salud, una salud preventiva, que es la salud más barata que hay, con vacunas, un sistema de vacunación desde que naces, con seguimiento, y eso te hace pues ser un ser humano, digamos, saludable, fuerte. Gracias a esos seres humanos saludables y fuertes, ahora es que Cuba está viviendo, porque Cuba vive de la migración. Cubanos que llegaron a Estados Unidos, que llegaron a otros países y que se enferman poco y trabajan mucho y entonces son los que mandan las remesas a la isla, ¿no? Un sistema, digamos, perfecto. El libro lo cuenta, el libro es un libro muy rápido, es un libro escrito desde la impronta de las emociones, es un libro escrito al calor de la muerte de Fidel Castro. Fidel Castro muere el 25 de noviembre. Y la editorial me dice, yo estaba escribiendo, te estaba contando ahora, Los Días de Gloria, un libro nuevo que dejé, tengo casi terminado, lo interrumpí para escribir esto. Es una colección nueva que tiene Cali Arena. ¿Lo interrumpiste porque te dio nostalgia la muerte de Fidel? Bueno, yo estaba de luto, no lo iba a escribir, la verdad que la editorial me lo pidió. Dices que estabas de luto, te dio nostalgia las primeras horas de enterarte. ¿Y qué sentiste? ¿Te movió la infancia? ¿Te movió el recuerdo? ¿Qué fue lo que sentiste con la muerte de Fidel? Sí, ¿alegría, tristeza? Siempre que termina una era, para bien o para mal, pues estás de luto, acaba algo, acaba un mundo. Yo creo que con Fidel Castro, con la muerte de Fidel Castro, no muere un mundo, pero sí muere un símbolo. Muere un símbolo que nos marcó a todos los cubanos
y lo seguirá marcando. Hasta la fecha dices Claro, que sí, no te sí. deja dormir el Sí, recuerdo. sí. ¿Te despiertas de Más madrugada? que el recuerdo de Fidel Castro, el recuerdo de todo este cúmulo. Cuba es una isla que ha sido del año... Bueno, lo fue antes, pero tendríamos que ir a hacer la historia de los conejos, ¿no? Pero bueno, rápido, del año 59 para acá ha sido un torbellino. Es una isla que ha logrado, en estos 60 años, ha sido muy importante en el mundo. En el año 62 tuvo al mundo al borde de una guerra nuclear. Gracias a Cuba se cambia el destino de África en los años 90. La intervención de Cuba en la guerra de Angola provocó que en el armisticio Cuba negociara que Nelson Mandela saliera de la cárcel, que se hicieran elecciones multirraciales en Sudáfrica y que Namibia fuera libre. O sea, África es otra a partir de la intervención de Cuba en las guerras de África, y es un país muy pequeño, un país 100 veces menor que Estados Unidos. O sea, y sin embargo ha mantenido en jaque a Estados Unidos durante 60 años. Claro. ¿no? Fidel Castro fue umbral de la calle, pero oscuridad en su casa, porque en la página 81 hablas de: porque nací y crecí en Cuba, estoy de luto por la muerte de Fidel. No comparto la alegría pública de algunos por su muerte, porque creo en el valor de la justicia y en el derecho universal a la vida humana. ¿Qué significa eso? Pues sí, yo creo que no te puedes alegrar de la muerte de nadie. Quizás yo respeto a los que festejaron la muerte de un símbolo, porque quizás sí significó esa muerte, o debería haber significado, no lo es en los hechos todavía, que Cuba esté anclada todavía al pasado, que Cuba todavía vive en el siglo XX, que en Cuba todavía no haya internet libre con acceso a todo, que Cuba todavía no tenga acceso a Google Maps. Todas esas cosas. Y a la libertad de expresión. A la libertad de expresión, a la libertad económica, a la libertad de movimiento, a todo eso yo creo que Cuba... Pero bueno, Fidel Castro es el símbolo primigenio de eso, ¿no? Y pero la muerte no. Yo creo que al contrario, los que le hemos sobrevivido a la muerte de Fidel Castro, vencimos. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor, Paula, que esta alegría inmensa de estar vivos. Claro. De poder y de valorar seguir la viendo. vida como la valoran los cubanos, porque yo he visto a cubanos por todo el mundo que tienen una manera de vivir que la disfrutan demasiado, porque valoran la vida. Y yo te quería preguntar... Pues son nómadas. Exacto, son nómadas de la noche, porque Son como nómadas. dices tú, me despierto de madrugada todavía con los recuerdos de una isla, ¿no? De aquella isla familiares, caribeña. Claro, no solo de la isla, sino de la diáspora que ha provocado. Claro. Tengo familiares en medio mundo, entonces suena el teléfono a las 2 de la madrugada y tú dices... Y te despiertas pensando... ¿Para qué es, no? ¿Para qué es? ¿Qué habrá pasado en Alemania? ¿Qué habrá pasado en Brasil? ¿Qué habrá pasado en España? ¿Qué habrá pasado en Miami? Pues, te vuelves una persona global, ¿no? Como sí. un Aleph, como dice Jorge Luis Borges, ¿no? Es lo que te vuelves como un Aleph. Así es. Pues eso soy, ¿no? Eso somos, yo creo que la mayoría, nómadas de una noche. Pero el libro está dedicado justamente a qué pasa en Cuba, o qué puede pasar, o qué ha pasado en Cuba, qué pasó en Cuba durante el gobierno de Fidel Castro, a grandes pinceladas. Por ejemplo, aquí habla de pronto de los pueblos cautivos. Los pueblos cautivos en Cuba, que fueron los campesinos que ayudaban a los que se decidieron a luchar contra Fidel Castro también en las montañas del centro de la isla, cómo esas familias, miles y miles y miles de familias, los trasladan en trenes al otro extremo de la isla, al extremo más occidental de Pinar del Río, de donde yo nací, y ahí jamás pudieron regresar a sus casas. Habla de los grandes campos de concentración de homosexuales, de rockeros. De que también estaban en la isla como muy Claro, que sencillamente reprimidos. los metieron en campos de concentración donde la entrada decía el trabajo los hará hombres. Los campos de concentración de Hitler decía el trabajo los hará libres. Sí, en una parte del libro también lo mencionas. Claro. Y también mencionas, y te quería preguntar, ¿qué fue Fidel? ¿Un dictador o un tirano? No, Fidel, mira, es filosófica la discusión. El dictador es el que mantiene un ropaje democrático. Batista, el dictador al que le antecede a Fidel Castro, tenía un congreso, digamos que dictador es Maduro. Ajá. Dictador es Maduro, que acaba de, bueno, hasta ahora tenía un congreso, lo sigue teniendo, le quita los poderes, pero existe todavía un ropaje democrático en Venezuela, cada vez menos. Yo creo que ya con haber anulado ayer justamente
a la Asamblea Nacional, al Congreso, pues ya es oficialmente entra en dictadura. Pero todavía se mantiene, digamos, propiedad privada, se mantiene un periodiquito por ahí que puede decir algo. El tirano es el absolutista, el que tiene un sistema basado en su persona, en que todo gira alrededor de él, por inspiración divina. Digamos que el tirano es el personaje del Otoño del Patriarca de García Márquez, ¿no? Que todo lo hace por inspiración divina. Si se ordeña una vaca tiene que ser porque él lo ordena. Yo creo que sí, que Fidel Castro era un tirano. Se hizo dueño de una isla. Claro. Y los cubanos eran como sin más leyes que las suyas, claro, así es. Y el libro tiene eso, es un libro de apenas... ¿cuántas páginas tiene el libro? El libro tiene 87 páginas, ¿no? Son 45,000 caracteres, muy rápido. Yo creo que es una literatura de la realidad. Es un libro una prosa para viajar de prisa. Y encontrarte en la historia, como dices en mi dedicatoria, para que me enseñe algo sobre los desastres de la historia. Un desastre de la historia que llevó una isla a poder ser la mejor isla caribeña, porque yo me acuerdo que el malecón de lejos se ve precioso hasta la fecha, y cuando te vas acercando al malecón ves una ciudad como abandonada, los edificios se ven caídos. Sí, pero tiene La Habana, tiene Cuba los encantos de un antiguo esplendor. Tú sabes que es como las personas. Las personas pueden ser guapas, muy guapas, pero no tener encanto. Así le pasa a las ciudades. Claro, no vibran. Entonces, hay ciudades que a lo mejor son muy lindas, pero son... ¿Cuba sigue vibrando, Rubén? Claro, sí, vibra. Es una isla con un mestizaje ancestral que la mantiene viva, con un encanto. ¿Tú te hubieras quedado en Cuba si no hubiera Pues sí, Cuba no, por supuesto. ¿Un tirano? Pero por supuesto, Cuba jamás fue una isla de emigrantes, o sea, fue de inmigrantes. De hecho, la raza cubana, que tiene fama de ser muy estética y guapa, como se le quiera llamar, pues es producto de un mestizaje muy rico que viene de 400 años de mezcla de chinos, yucatecos, europeos, africanos, muy rica. Entonces eso es y además es una isla con mucho trabajo, con mucho empleo, muy vigorosa. Cuba es el primer país de América Latina donde hay ferrocarril, donde hay teléfono, donde hay televisión en blanco y negro, donde hay televisión en colores. Eso es en la parte, digamos, económica. En la parte social, política, es el primer país de América Latina donde vota la mujer. Es el primer país de América Latina donde, antes de la revolución, todo esto, donde se decreta la jornada de 8 horas. Es una isla muy vibrante, muy rica, con una tradición democrática a partir de 1902, con elecciones cada 4 años, interrumpidas en el año 52 por un golpe de Estado de Batista, que es por el golpe de Estado que se lanzan las clases medias y los obreros cubanos a luchar por reinstaurar la democracia con la que llega Fidel Castro al poder, con ese grito llega Fidel Castro, ¿no? Y con ese grito, con una bandera a favor de Cuba y bueno, y después se quedó para siempre hasta la muerte, ¿no? Se murió en la cama, ¿no? Claro, porque realmente lo que ves es alguien que usó una bandera para una revolución a favor de la gente que realmente era a su favor. Sí, mira, yo creo, aquí me estabas hablando, tú ya me inspiraste con el rollo de leer el libro de la página que decías. Mira, yo creo que se resume en algo, se puede resumir si es posible. Mira, la impronta de Fidel es indeleble en todos los cubanos que vivimos bajo el influjo de sus designios. Designios de un hombre que desafió a un imperio 1000 veces más poderoso que el de todos los Césares y de Alejandro Magno juntos, que mandó a sus tropas a más países y más lejos que las de todos los Césares y de Alejandro Magno juntos, y cuyo nombre sonó como grito de guerra en los combates de los pedruscos sirios de los altos de Golán, de los áridos terraplenes etíopes del Ogadén, en las húmedas montañas de Centroamérica, en los páramos de América del Sur, en la orilla congolesa del lago Tanganica, en las cuencas de los ríos angolanos Longa y Cubando, en las arenas argelinas del desierto del Sahara y en los manglares dominicanos del Caribe, para tratar de implantar un sistema de vida sin libertades que en su propio país provocó una diáspora insomne que ya suma 3 millones de personas desparramadas por todo el mundo. Leerte ha sido de verdad, o sea, esa narrativa que tienes es única, Rubén. Yo disfruto cada palabra porque tienes
un lenguaje increíble y algún día a mí me gustaría de verdad escribir como tú. Gracias. Y voy a comprar más libros tuyos porque de verdad esa narrativa que tienes te envuelve en el mundo de Cuba. Y yo te agradezco infinitamente haber estado conmigo en el foro. Para mí es un honor entrevistarte. Gracias. Y gracias a ustedes por estar en este desafío. Te espero pronto con el siguiente libro. Gracias, Paula. Gracias, buenas noches. Thank you.